Muy bien, hermanos, pues ya estamos, vamos a iniciar. Hoy nos toca la lección número 11 y el nombre de esta lección es el deber de tener el cuidado del arca del pacto. La lección número 11 de nuestra materia de sacerdocio. Bueno, continuaremos hoy con nuestra materia y la lección número 11 llamada también el arca del pacto, o más bien el deber de tener el cuidado del arca del pacto, la cual también se llama arca de la alianza, así la conocemos. Es lo mismo, alianza y pacto. Esta era una labor y era el deber número 7 de los sacerdotes. Ellos tenían que cuidarla. ¿Hasta dónde llegaba esta responsabilidad? Bueno, obviamente esta enseñanza surge del cuidado que ellos deberían de tener de este mueble, porque era un mueble. O sea, no es algo que se diga así no, no, era un mueble. ¿Por qué un mueble? Porque se movía, se tenía que mover, se tenía que transportar y llevarlo a donde Dios les dijera, hasta que fue establecido en un templo. Pero con el correr de los años y la enseñanza de la palabra del Señor, los cristianos, nosotros de hoy, entendemos que el arca del pacto representa la presencia de Dios y debe tener de parte nuestra también un cuidado, una atención, un respeto, una reverencia. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto, porque es mucho lo que la Biblia habla al respecto del cuidado del arca. Técnicamente, siendo un mueble en el tabernáculo, cuando era transportada, movida de un lugar a otro, junto con todo y el tabernáculo y con toda la tienda, los sacerdotes tenían que tener un cuidado específico sobre de ella. El arca del pacto era una caja. Voy a tratar de compartirles la imagen, aunque ya por ahí la hemos visto, pero vamos a ver para qué. A ver, que luego a veces no encuentro la opción, pero vamos a ver. Compartir. Bueno, se las voy a enviar también al chat para que ahí la puedan, ahí la puedan ver. El arca del pacto era una caja, eh, era un cofre hecho de madera, de acacia, se llama, y cubierto de oro. Tenía una cubierta que se le llamaba el propiciatorio y que tenía labrados en oro dos querubines mirándose uno al otro. Esto era dado por orden del Señor, de Dios, y que guardaba en su interior la vara de Aarón, que reverdeció, las tablas del pacto, o sea, las tablas de los 10 mandamientos, las dos tablas, y también un recipiente con maná, el alimento que el Señor les daba a los, al pueblo de Dios, a los hebreos. Todos los días les daba su ración diaria. Y todo eso tiene un simbolismo muy profundo que se revela cada vez más en la iglesia de hoy. Es por eso estas enseñanzas. Este mueble estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, el cual, como ya hemos visto en otras lecciones, el tabernáculo estaba dividido en tres áreas principales, que era el atrio, la parte de afuera, el patio, vamos a decir, el lugar santo, que era la siguiente etapa, y el lugar santísimo, que era donde se guardaba el arca del pacto, en donde cada sacerdote entraba en el momento en que Dios lo indicaba para tener comunión con él solas. Un lugar sin ventanas a la calle, sin ventanas al exterior, lo que habla de una comunión en extremo íntima con Dios. Este mueble era movido
y era el primer mueble que sacaban del tabernáculo cada vez que el tabernáculo era levantado y vuelto a instalar en otro lugar. Siempre que sacaban el arca, siempre la sacaban en primer lugar cuando se movía el tabernáculo, porque el arca siempre iba adelante de todo el pueblo. Los levitas, la, eh, la, lo que era la tribu de Leví, era quien les correspondía cargarla y caminaban delante y todo el pueblo debía de ir en pos del arca, atrás de ella. Se cubría con un manto muy fino y muy delicado de color azul para que nadie la pudiera tocar, porque era cuestión de muerte tocarla. Y esa era una orden dada por el Señor. Podemos encontrar en la Biblia algunas experiencias que les ocurrieron a muchos de los sacerdotes levitas y también a otros personajes que no eran israelitas. Lo que les sucedió por haber intentado robar el arca, por haber intentado tocarla o por habérsela llevado, manejándola como si fuera un amuleto de buena suerte. Y eso no es así. Este era entonces un deber de los sacerdotes, que tenía un gran significado, ya que al estudiar lo que representa en la Biblia, cuidar el arca del pacto, hacerse cargo de ella, entonces vamos a entender lo que significa, porque representaba la manifestación de la presencia de Dios. Y claro que Dios no necesita que nadie se haga cargo de su presencia o de su gloria. Pero Dios dio una responsabilidad a sus sacerdotes de hacerse cargo de lo que Él quiere dar a su pueblo, de administrarlo. Recuerden que somos mayordomos y al descubrir esta labor sacerdotal, descubriremos las responsabilidades que Dios delega a aquellos que escoge como sus ministros, a los que escogió también, por ejemplo, como reyes en Israel para gobernar a su pueblo. Cuando hablamos de sacerdocio, aunque la palabra, por ejemplo, liderazgo no está en la Biblia, no podemos evitar mencionar a quienes tienen esta labor en la iglesia, el liderazgo, los que presiden, los que llevan a cabo el liderazgo en la iglesia. Pero el liderazgo no es una jefatura como tal, una jefatura, no. Todos entendemos esto, ¿no? Bueno, estamos en la iglesia, sabemos quiénes son los líderes de los diferentes ministerios. Sin tener que hacer más explicación, el liderazgo debe guiar. El liderazgo no empuja. Un liderazgo no debe forzar a nadie. Debe ser una guía. Y la única forma de guiar que existe es el ejemplo. Entonces, el líder debe dar el ejemplo, debe ir adelante. Tenemos que estar conscientes que el nombramiento del sacerdote representa no solo lo que es su propio significado, que significa mediador, ya lo hemos visto, aquel que está entre Dios y el pueblo, para traerle al pueblo lo que Dios quiere traerle, no lo que él quiera traerle. Conlleva, además de esto, de esta postura por el llamado y el significado de mediador del sacerdote, conlleva una unción de parte de Dios, que implica a la vez un llamado que hay que atender y que hay que atenderlo con responsabilidad y en la autoridad de Dios, para que no se convierta en un autoritarismo, ¿sí? El llamado de Dios no debe ser un autoritarismo de parte de quien lo ejerza, el liderazgo, al cual puede llevar al pueblo de Dios, pues no lo lleva a ningún lado, ¿no? Y para dirigirlo también con justicia, y esa es la unción y la autoridad que Dios le da a los líderes y en este caso a los sacerdotes. Los sacerdotes fungían también como jueces para determinar situaciones entre los habitantes de Israel cuando se presentaban ciertas situaciones. Hoy en día los jueces en países como el nuestro o como otros países no se rigen por las leyes de Dios. A lo mejor podemos decir que Estados Unidos
inició eso a regirse por medio de la Biblia, pero poco a poco la han ido dejando a un lado, ¿verdad? Y entonces ahora se rigen los países por las leyes que el mismo hombre establece y es por eso que fallan y por eso quieren estarlas cambiando cada determinado tiempo. Los sacerdotes en Israel, basados siempre en la ley de Dios, no podían tener una sola falla en lo que ellos determinaban, si se basaban siempre en la ley de Dios, siempre. Y por eso Dios los ponía también como jueces, para que aplicaran la ley de Dios. Entonces, eso incrementa la responsabilidad que Dios le delega a un siervo suyo, porque, por ejemplo, hoy en día un pastor no solamente tiene un cargo espiritual o el cargo espiritual, entre otros cargos, de traer la palabra de Dios a la iglesia, sino también de tomar decisiones que lleven a la gente de la iglesia, o sea, a los filigreses, a tomar en ellos mismos esas, esas decisiones y en sus familias, y esas decisiones que sean las correctas para vivir agradando a Dios. Es entonces que el arca de Dios representa todo esto y muchas cosas más. Y era el sacerdote a quien le correspondía hacerse cargo de esos atributos de Dios representados en el arca. Si el arca estaba en Israel, Dios estaba en Israel. El arca no era un ídolo al que adoraban, ¿sí? Sabían que era una representación de la justicia y del amor de Dios, de su ley y de su gracia. Pero al que adoraban era a él, no al mueble, decíamos, no al arca, porque por ser el Señor espíritu y no un mueble de madera cubierto de oro, que era solamente una representación de él. Entonces, el lugar santísimo, ya lo hemos visto, es el lugar que está hasta dentro del tabernáculo, era el lugar en donde se encontraba la gloria de Dios y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Recuerdan? Solamente una vez al año, el día de la expiación. Y dentro de ese lugar santísimo estaban dos objetos principalmente: el arca del pacto o el arca de la alianza. El arca simbolizaba la unión de Dios con su pueblo en la gracia y sobre la base de la expiación. Por eso se le llama el día de la expiación. El arca contenía el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos. Era la ley. Eso lo pueden leer en Éxodo 25:16. Significando que Dios, quien había llamado a su pueblo para revelarle su voluntad y su naturaleza ética, representando él sus demandas sobre su pueblo. ¿Cómo las representaba o cómo se las daba? Con la ley, con los mandamientos que él le dio a Moisés. Luego, después del arca, estaba el propiciatorio, que es la tapa del arca, ¿sí? Era con el cual se tapaba el arca. El propiciatorio era la tapa, una plancha de oro macizo que descansaba sobre el arca y era protegida con dos querubines, o sea, son unos seres alados colocados frente a frente en cada extremo del arca o del mismo propiciatorio. Y simbolizaba el trono de Dios. Y en ocasión del sacrificio expiatorio, o sea, el día de la expiación, o sea, una vez al año, el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre y frente al propiciatorio, enseñando que la salvación es por la sangre del sacrificio, sangre protectora o expiatoria por el pecado cometido. Según un antiguo relato, lo hacían en forma de cruz. Sabemos que siglos más tarde fue en una cruz el sacrificio de Jesucristo por su pueblo. El arca del pacto recibe también el nombre del arca de Dios, el arca del testimonio, el arca de Jehová. Era el cofre sagrado que tenía que estaba en el tabernáculo y en el templo después, posteriormente. Estaba hecha de madera de acacia, recubierta por dentro y por fuera de oro puro.
Medía más o menos 112, 113 centímetros de larga o de largo. Y bueno, aquí habla de 2,5 codos, que es más o menos esa medida. 2,5 codos de aquellas medidas que ellos usaban de largo. Y 1,5 codos de ancho y de alto, que eran más o menos 67,5 centímetros. No era totalmente cuadrada, era más bien rectangular, con una corona o cornisa de oro a su alrededor. Tenía a cada lado anillos de oro en donde se insertaban las barras con las que era transportada. Su cubierta sobre la que había los dos querubines, ya decíamos, recibía el nombre de propiciatorio. El arca era un tipo de Cristo, era una figura de Cristo, ya que era esa figura de la manifestación de la justicia divina, que era el oro. La justicia divina es el oro en el hombre. Y el propiciatorio era el trono de Jehová, o sea, el lugar de su morada en la tierra. En el arca se colocaron las dos tablas de piedra, ya lo veíamos, con los mandamientos, que es la justicia que Dios demandaba del hombre. Y después el vaso de oro conteniendo el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Era lo que contenía esta arca. Durante el primer viaje de los hijos de Israel desde el monte Sinaí, el arca del pacto fue delante de ellos, buscándoles lugar de descanso. O sea, ellos caminaban todo un día o no sé, tenían esas y llegaban a un lugar donde Dios les decía, aquí se tienen que plantar y así lo hacían. Y si recuerdan, de día era una nube, de noche era un resplandor, era una, de luz. Y esto era ejemplificando el bondadoso cuidado de Dios hacia ellos. Cuando llegaron al Jordán, ahí el arca era llevada por los sacerdotes a una distancia de 2,000 codos, hablan esto, por delante de todo el pueblo, para que supieran por dónde deberían de ir. Ellos los guiaban, Dios los guiaba. Y el arca permaneció sobre los hombros de los sacerdotes, inclusive sobre el lecho del río, cuando atravesaron el río Jordán. Antes habían atravesado el mar, ¿verdad? Cuando iban con Moisés. Y después, cuando llevan con Josué, atravesaron, ya iba el arca, porque con Moisés todavía no tenían el arca, todavía no estaban los mandamientos, pero ya con Josué ya estaba el arca y fue que también atravesó el río Jordán en seco. Hasta que todo el pueblo hubiera pasado, ya, ahí volvió el río a llevar el agua. Y esto es un tipo de asociación en la muerte y resurrección de Cristo. Esto es así como una figura de eso. El arca los acompañó en su primera victoria en Jericó, cuando se cayeron las murallas, ¿recuerdan? Hasta cantamos luego una canción, ¿no? De las murallas que cayeron. Es solo por el poder de Cristo en la resurrección que el creyente puede tener esa victoria. El tabernáculo fue plantado en Silo e indudablemente el arca quedó allí. En los días de Elí, el sacerdote, al verse derrotado por los filisteos, los israelitas fueron a buscar el arca a Silo para que ella los salvara. Se vieron de nuevo derrotados y el arca sobre la que habían depositado su confianza, porque fue el arca, no depositaron su confianza en Jehová. Y entonces, pues los filisteos tomaron el arca. Pero el arca les provocó tales desgracias a los filisteos que mejor decidieron devolvérsela a los israelitas y la dispusieron a bordo de un carro nuevo y se dirigieron a Bet-Semes, se llama así el lugar, Bet-Semes. Allí Dios hirió a los hombres de aquel lugar por haber mirado dentro del arca, solamente haber abierto, imagínense, el propiciatorio para mirar dentro, y murieron. David, por ejemplo, instaló el arca en una tienda ya en Jerusalén y no quiso retirarla durante la rebelión, inclusive de su hijo Absalón. Durante el reinado de Salomón fue colocada en el templo con una gran ceremonia y reubicada en el santuario durante las reformas de Josías.
cuando Jeremías anticipó una época sin su presencia también, cuando Jeremías fue el que habló. Presumiblemente se perdió el arca durante la destrucción de Jerusalén, cuando los babilonios lo destruyeron en el año 587 antes de Cristo. Y en el segundo templo no hubo ningún arca, según habla el historiador Josefo. Ahí no hubo arca. El arca representaba la presencia de Dios y se manifestaba para mostrar su gracia y su amor al pueblo de Dios, y les mostraba que estaba con ellos para cuidarlos, para guiarlos y para llevarlos a una buena tierra. El arca representaba también su justicia y su ley. Vamos a leer en Josué, al libro de Josué, capítulo 3, Josué 3, vamos a leer ahí en capítulo 3, versículos del 2 al 4. Le pido a mi hermana Alejandra Aguilar si nos puede leer Josué 3, versículos 2 al 4, por favor. Sí, hermano, permítame tantito. Josué, ¿cuál? 3, del 2 al 4. 60. Josué 3, 3. Ay, dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veías el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin Amén. de que sepáis, Perdón, sí, adelante, adelante. Es que bien. es al 4, ¿verdad? A fin de que Sí, sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. gracias, hermano. Amén. Ahí vemos lo que les platicaba, las distancias que debían de guardar. Siempre el arca iba adelante, no se deberían de acercar. Parece que ya encontré aquí la forma de compartirles. Este es la imagen del arca. A ver si ahí la pueden ver. Sí la pueden ver ya ahí, ¿verdad? Sí. Sí, pastor, se ve. Muy bien. Bueno, pues ahí ven los querubines de frente a frente, estos bastones que atravesaban el arca, el propiciatorio, que es la parte, la tapa, todo era de oro, oro puro. Cuando va uno a Jerusalén, el arca no la podemos ver, aunque tienen una hecha ahí, pero no es obviamente la original. Esa no se sabe, aunque dicen que está en Jerusalén, pero no se sabe exactamente en qué lugar. Pero sí hay una representación en oro, igual que el candelabro también. Hay un candelabro de oro puro, hablan de que pesa más o menos 1 tonelada en oro y también lo tienen. Tienen todo ya listo para el tercer templo. Se las voy a pasar, es la imagen del arca. En un rato cuando estemos se las paso. Ahora déjenme dejar de compartir. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a seguir. Y entonces, aquí hay 3 discursos en esto que acabamos de leer, preparando al pueblo para el cruce. Ya habíamos dicho, el primer discurso es por los oficiales al pueblo. Los oficiales ordenaron al pueblo seguir el arca, el cofre dorado que simbolizaba el trono de Dios y en ocasiones era llevada a la batalla. Pero no era solo un símbolo. Dios realmente estaba presente ahí, dirigiendo a los sacerdotes que la llevaban. Y esto era cuando iban a pasar el río Jordán. ¿Sí? Después, el segundo discurso es de Josué al pueblo y a los sacerdotes. El 9 del mes de Nisan, que más o menos es entre marzo y abril, para nosotros era el mes de Nisan, Josué dio instrucciones al pueblo de consagrarse.
de apartarse, haciendo énfasis en la santidad del ejército. Esta santificación implicaba el lavamiento de sus vestiduras y abstenerse de relaciones sexuales. El 10 del mes de Nisan, Josué instruyó a los sacerdotes que tomaran el arca. Ahí la importancia de la santidad, de la santificación que debemos de tener también nosotros ahora. Cuando nosotros queremos hablar con Dios y queremos acercarnos y queremos ser esos sacerdotes que Él quiere que seamos, tenemos que llegar a eso. El tercer discurso fue del Señor Josué, en los versículos 7 y 8 que del mismo capítulo 3. En este momento crítico, Dios recompensó la fe de Josué, porque recuerden, él era el guía, él quedó en lugar de Moisés, prometiendo que cuando los sacerdotes estuvieran de pie en el Jordán, lo engrandecería, como lo había hecho con Moisés. Josué es una figura, una prefigura de Cristo, quien guía a su iglesia por el desierto de este mundo, para cruzar el río de la muerte en su peregrinar a la ciudad celestial. Josué guió al pueblo a través del Jordán y Cristo ahora nos guía también a través del mundo, ¿verdad? A través de este mundo, para evitar esa muerte espiritual y cruzar ese río de muerte. Las consecuencias de no cuidar el arca. Esto les dijo Jehová a través ahora de Samuel. En el primer libro de Samuel, el capítulo 3, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, que era el sacerdote, recuerden, el sacerdote ahí en Israel, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, o sea, no será perdonada, jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Los hijos de Elí, el sacerdote, era el sumo sacerdote y era el juez en Israel. Ellos probaron ser indignos de su oficio de sacerdotes. Ellos se llamaban Ofni, era su hijo, siempre era el que era mencionado, con su hermano Fines o Finés. Los dos eran compañeros tanto en prácticas malvadas y acarrearon maldición sobre sí mismos. Ambos fueron muertos en la batalla de Afec y su muerte, juntamente con la pérdida del arca, porque perdieron el arca, obviamente, Dios no estaba con ellos, causó la muerte también de Elí, del sumo sacerdote, su padre. Ambos hijos deshonraron su oficio sacerdotal por reclamar y apropiarse más de lo que les correspondía de los sacrificios y a causa de sus acciones inmorales en el tabernáculo. Imagínense lo que hacían. Ellos tomaban del sacrificio de los animales que llevaban y tomaban antes de que los cocieran o cuando los estaban eh, cociendo. Y además fornicaban con con las mujeres ahí en el tabernáculo. Entonces era algo imperdonable. La palabra expiada que dice aquí significa perdonada, o sea, jamás serán perdonados, decía que el versículo 14. Dios estaba diciendo que el pecado de los hijos de Elí no podía ser perdonado ni cubierto por sacrificio y que serían castigados. O sea, los sacrificios eran para expiar el pecado, pero ellos no iban a alcanzar ese perdón nunca. Dice en Primera de Samuel, ahí continuamos, Primera de Samuel capítulo 4 ahora, el versículo 16 al 18, ahí vamos a ver cómo murieron los hijos de Elí. Le pido a mi,
a mi hermana Mónica García, si nos puede leer Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 16 al 18, por favor. Claro que sí, pastor. 4, primera de Samuel, permítame. Ajá, 4, 16 al 4, 18. 4, permítame. El cuarto, el del 16. 4, 16 16. al 18. Ok. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, Dios, hijo mío? Y el mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también sus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque el hombre viejo y pesado y ya había juzgado a Israel 40 años. Amén. Gracias, hermano. Pues ahí está cómo fue que murieron los hijos de Elí. Así como Dios dijo, no van a ser perdonados. Fueron muertos en la batalla esta donde perdieron con los filisteos. Y además el arca fue tomada. Imagínense. Entonces, pues Elí se impresionó, tanto que se fue de espaldas, ¿no? Sobre atrás, su silla se volteó y ahí mismo murió. Elí había pasado su vida entera al servicio de Dios. Fíjense, 40 años había juzgado al pueblo de Israel. Su responsabilidad era supervisar toda la adoración en Israel, pero él, al dedicarse a esta gran misión, descuidó las responsabilidades de su propia casa. Elí era el juez y el sumo sacerdote de Israel. Elí era una persona del Antiguo Testamento con un problema muy moderno. Lo pasamos o lo pasan muchas personas. El reconocimiento y el respeto que se ganó en público no lo extendió de la manera en que manejaba sus asuntos privados. Pudo haber sido un excelente sacerdote, pero fue un padre deficiente. Sus hijos le trajeron aflicción y ruina. ¿Por qué? Porque carecía de dos importantes cualidades necesarias para disciplinar a sus hijos de una manera efectiva. ¿Cuál era? Firme determinación y acción correctiva. Nunca los corrigió y ahí perdió. Él respondió a las situaciones en vez de resolverlas, pero aún sus respuestas tendían a ser débiles. Dios señaló los errores de sus hijos, pero Elí hizo muy poco caso en corregirlos. Es claro el contraste que existe en la manera en la que Dios trató con Elí y en la que Elí trató con sus hijos. Dios corrigió, Elí no. Dios dio una advertencia, señaló en detalle las consecuencias de la desobediencia y luego actuó. Elí solo advirtió, pero no actuó. Los hijos a veces necesitan saber que las palabras y las acciones de sus padres van juntas. O sea, te hablo, te advierto, y si no, pues ahí va la acción correctiva. Tanto el amor como la disciplina deben ser dichas tanto como llevadas a la práctica. Sí, yo te quiero, yo te amo, hijo, pero tú tienes que hacer esto. Tienes que cumplir con lo que... Y en la iglesia es lo mismo. Tenemos que también ser servidores, tenemos que ser siervos y debemos de cumplir lo que Dios quiere y lo que a veces nuestros líderes, nuestro pastor quiere también. ¿Sí? Siempre y cuando no estén fuera de lo que Dios nos manda. Elí tenía otro problema, estaba más preocupado con los símbolos de su religión que con el Dios que representaban. Para Elí el arca del pacto se había convertido en una reliquia, es como si tuviera ahí la cruz, ¿no? O algo, no sé, en un ídolo que debía ser protegido y no en un recordatorio de su protector. Su fe pasó de apuntar al creador para apuntar a lo creado. El arca del pacto se suponía que debe ser guardada en el lugar santísimo, un lugar sagrado del tabernáculo, donde exclusivamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año.
Los hijos de Eli, Ofni y Fines profanaron el lugar al entrar ilegalmente, por ejemplo, sacar el arca. Los israelitas reconocieron debidamente la gran santidad del arca, pero pensaron que el arca por sí misma, la caja de madera y metal, era su fuente de poder. Comenzaron a usarla como un amuleto de buena suerte, con la esperanza de que los protegiera de sus enemigos, y esta actitud hacia el arca llegó a asemejarse peligrosamente a la idolatría. Vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 4. Primera de Samuel capítulo 4. En el versículo 19 vamos a leer a partir de ahí. Dice así la palabra de Dios. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al mismo tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. De esa manera debía de haberse tomado por parte de su marido y su suegro. Cuando el arca fue capturada por sus enemigos, pensaron que la gloria de Israel estaba perdida y que Dios los había abandonado. Dios usa su poder de acuerdo con su propia sabiduría y de acuerdo a su voluntad. Él responde a la fe de aquellos que lo buscan. Entonces, ¿cuáles fueron las prioridades de David en su reino? Por ejemplo, era alguien que lo buscaba, ¿verdad? Él primero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eran sus prioridades. Aunque no era un sacerdote, se comportó como uno. Y claro que cometía errores, lo sabemos, ¿no? El segundo fue, llamó a los sacerdotes y levitas a tomar su lugar. O sea, no descartó a quien tenía un llamado. Y ahora debemos animarnos unos a otros y hacer lo que debemos, porque vamos a ver los errores en que cayó también David. Después, uno de sus prioridades era traer el arca del pacto a Jerusalén. David debía de traerla, aunque cometió algunos errores. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 13. Ahí vamos a leer varios versículos. Vamos ahí. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David ya había hecho en Jerusalén su capital política. Él era el rey. Ya después de la muerte de Saúl, él fue el rey. Ahora él quería traer el arca a Jerusalén con la esperanza de hacerla el centro de adoración de la nación. David tomó el tiempo necesario para consultar a sus oficiales. Como rey que era, tenía la autoridad final y podría dar las órdenes por sí mismo, pero no lo hizo. Decidió involucrar a todo el liderazgo. Quizá esta es la razón por la cual hubo un apoyo unánime en sus decisiones. Cuando estamos a cargo, nos vemos tentados a tomar decisiones, a veces son unilaterales, o sea, solamente yo decido, haciendo presión por medio de nuestras propias opiniones. No obstante, los líderes importantes escuchan cuidadosamente las opiniones de los demás y alientan a otros a participar en esa toma de decisiones.
Pero por supuesto, siempre debemos consultar a Dios primero. Siempre Dios es primero. Hay que consultarlo, no nada más avisarle, ¿verdad? Así como cuando nosotros tenemos un plan y nada más le avisamos al Señor, ya me voy a ir a tal lado, bendíceme. No, hay que primero consultarlo, ya que podemos meternos en grandes problemas si no lo hacemos, como veremos en versículos adelante. El arca de Dios había estado en Kiriat Jearim, dice así ahí la palabra de Dios, Kiriat Jearim, por muchos años. La manera en que Israel descuidó el arca mostraba el desinterés que tenía por Dios. El traer de regreso el arca al centro de la vida de Israel reflejaba el deseo de David de recordar a la nación su verdadero cimiento. Vamos ahí a Primera de Crónicas, seguimos en Primera de Crónicas capítulo 13, vamos a partir del versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios a Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en su carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué pasó? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí mismo, delante de Dios. ¿Y por qué murió Usa? Él tocó el arca. Y esa era una ofensa que se castigaba con la muerte. Lo leíamos antes, ¿no? Lo vimos. Dios había dado instrucciones específicas de cómo debería de ser cargada y trasladada el arca, pero fueron tomadas a la ligera esas instrucciones. Los levitas eran responsables, los únicos responsables de trasladar el arca. No existe ningún registro de que Usa fuese levita, o sea, él no era levita. Y debía ser llevada en sus hombros por los levitas con las varas que vimos ahí en el arca que atravesaban sus aros. Y nunca debía de haber sido tocada por otra persona. El haber trasladado el arca en un carro se debió a la influencia filistea. Ellos así lo hacían, tal vez lo querían hacer. Usa, a pesar de que fue sincero en su deseo de proteger el arca que no se cayera, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su pecado, porque no lo hicieron de acuerdo a como estaba escrito. Y se le recordó a David que su obediencia a las leyes de Dios era más importante que su entusiasmo, porque él lo hacía con todo el amor y con toda la importancia que era, pero no hizo lo correcto. Además, David tomó consejo de los capitanes, en lugar de tomar el consejo o preguntarle a Dios. El consejo de nuestros amigos y colegas no sustituye la dirección de Dios. Por eso es que siempre debemos consultar a Dios. Usa murió al instante por tocar el arca, pero Dios bendijo el hogar de Obed-Edom, que fue donde dejaron el arca, donde se guardó por un tiempo. Y esto demuestra que las dos facetas del poder de Dios, que es su amor perfecto y su justicia perfecta. Aquellos que obedecen sus mandatos reciben grandes bendiciones, pero los que desobedecen reciben también o pueden recibir un castigo severo. Este juicio puede llegar rápidamente o demorar algún tiempo, pero seguramente vendrá. Algunas veces nos concentramos solo en las bendiciones que Dios nos da, olvidándonos de que cuando pecamos, y que dice la palabra de Dios en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En otras ocasiones, sin embargo, nos concentramos tanto en el juicio que nos perdemos de sus bendiciones. No tengamos una visión solamente de Dios, o sea, unilateral de Dios. Junto con sus bendiciones viene la responsabilidad de vivir de acuerdo con sus demandas de justicia
de honestidad y de equidad. Seguimos ahí mismo en Primera de Crónicas, capítulo 13. Ahora los versículos del 11 al 14. Por favor, si me apoya mi hermano Oscar Martínez. Oscar, si está ahí, hermano. Primera de Crónicas 13, del 11 al 14. Bueno, pues no está el hermano. Por favor, mi hermano Roberto Peláez. Sí, hermano. Es Primera de Crónicas, capítulo 13, del 11 al 14, y dice así: Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? No trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Edom, Obed Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Edom, de Obed Edom, en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Amén, hermano, gracias. David estaba enojado, o sea, se enojó por la muerte de esta persona, ¿no? Con Dios y con él mismo. Sabía que algo había hecho mal al transportar el arca. Estaba enojado porque sus planes para su regreso gozoso del arca habían terminado en la muerte de un hombre. Pero esta ira se enfrió, su ira, y dejó el arca en el hogar de Obed Edom hasta que pudiera encontrar la forma correcta de llevarla a Jerusalén. Esto le permitió descubrir las instrucciones de Dios para el transporte correcto del arca. El siguiente viaje sería llevado a cabo de acuerdo con los mandatos de Dios, como debería de haberlo hecho. Dice Primera de Crónicas, vamos al capítulo 15, Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino solamente por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. David estaba enojado porque un hombre con buenas intenciones había muerto, pero sin duda sabía que la falta era suya por haber transportado el arca sin el debido cuidado. Después de que se calmó, hizo que el arca fuera colocada en un refugio temporal mientras él esperaba ver si Jehová le permitiría llevarla a Jerusalén. Ya lo vimos. Esto además le dio tiempo a David para considerar la forma correcta en la que debería de transportar. El hecho de que Dios bendijera la casa de Obed Edom era una señal de que David podría tratar una vez más de mover el arca a Jerusalén. Y así fue que en Primera de Crónicas, capítulo 15, ahí seguimos. Ahora son los versículos 11 y 12, dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Cuando fracasó el primer intento de David para trasladar el arca, él aprendió una importante lección. Cuando Dios da instrucciones específicas, es de sabio seguirlas con precisión. Esta vez David veló que los levitas fueran los que llevaran el arca. O sea, tuvo ese cuidado. Quizá no entendamos completamente las razones que hay detrás de las instrucciones de Dios, pero sabemos que su sabiduría es completa y su juicio es infalible.
Los sacerdotes se santificaban para poder cargar el arca. Santificarse significa literalmente separarse, apartarse con propósitos santos, purificarse. Los sacerdotes se separaban simbólicamente del pecado. Eso es lo que nos marca. Y la maldad, del pecado y de la maldad. Esto se hacía al lavarse y al lavar sus ropas en una ceremonia especial. Aunque no se requiere que nosotros cumplamos con esta ceremonia, hoy en día pues no lo tendríamos que hacer así, pero podemos purificarnos a nosotros mismos al leer la palabra de Dios. Es la forma en que nosotros nos podemos purificar y al preparar nuestros corazones para participar en la adoración a Dios, en la alabanza, ¿ya? Y obviamente santificarnos también. La forma de conocer las instrucciones de Dios es a través de su palabra. Sin embargo, al igual que los niños a veces no comprenden las razones de todas las instrucciones que les damos hasta que son adultos, no entenderemos las razones de Dios en esta vida. Luego vamos al final, Primera de Crónicas 15, capítulo 25, capítulo 15, versículos 25 y 27. Ahí mismo. Dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Capítulo 20, versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Seguro que David estuvo dispuesto a verse tonto, hasta tonto ante los ojos de algunos para poder expresar a Dios su gratitud total y sincera. En contraste, su mujer, Mical, que era su esposa, hija de Saúl, estaba tan disgustada por sus acciones indignas según ella, que no pudo regocijarse con el regreso del arca a Jerusalén. La adoración se había deteriorado tanto bajo el reinado de su padre Saúl, que se había convertido en algo afectado y ritualista. Mical podía aceptar a David como conquistador militar y como rey, pero no pudo aceptar su expresión de alabanza a Dios libre y espontánea. Así, muchas personas por diferentes razones se rehúsan a participar en la celebración gozosa del culto a Dios, en los servicios. Seguramente a ustedes les ha tocado también. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas no comprendieron el amor de Jesús hacia los publicanos, ¿se acuerdan? Hacia los pobres, hacia las prostitutas o hacia los gentiles. O como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Los fariseos no encontraban gozo en la redención de los perdidos. En el tiempo de Pablo, los judaizantes encontraban difícil celebrar la fe con los gentiles, y los judíos y los griegos encontraban en la cruz de Cristo una causa de escándalo y no de celebración. Y así pasa en muchas ocasiones. La misma iglesia se ha opuesto a una celebración gozosa. Hay muchas personas dentro de la iglesia que, como Mical, están llenas a veces de amargura y resentimiento y menosprecian a los que celebran con gozo la presencia de Dios. La tristeza y la soledad también pueden ser factores que quitan a la persona el gozo y que pueden sentir ese gozo que podemos sentir al celebrar las bendiciones de Dios. No se puede olvidar que para los cristianos aún las pruebas son ocasión de gozo y que la celebración de la presencia de Dios los llena de regocijo, aún en medio de circunstancias de tristeza y soledad. Así que, hermanos, la labor de cuidar el arca del pacto es una responsabilidad que da Dios a sus sacerdotes. Y nosotros, como esos sacerdotes, debemos de
cumplirla. Así es. Bueno, nada más les voy a compartir y después la voy a pasar ahí también en el chat para que la tengan. Esta imagen, esta tabla, es una tabla que complementé. A ver si la puedo. Ah, creo que no sale. A ver si es este. Ahí la comparto. Ahí la están viendo, ¿verdad? Dice símbolos de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vemos aquí, tiene columnas y tiene renglones. En la primera columna dice imagen o figura. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y las referencias bíblicas. La primera era el tabernáculo. En el Antiguo Testamento era el lugar donde Dios habitó en medio de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento es Jesús, que es Dios, hecho carne, que habita en medio de su pueblo. La segunda era la imagen del sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrece sacrificios y ofrendas por los pecados en el lugar santísimo. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo, en el cielo, hecho por Dios y no por el hombre. La otra figura, el sacrificio. Todos los años el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio de sangre por el pecado del pueblo. Ahora Jesús fue el sacrificio perfecto y definitivo de todos los tiempos. Otra figura fue el arca, lugar de la presencia de Dios, pero ahora Jesús es Dios en forma humana. También fue construida con madera de acacia y Jesús representa la naturaleza humana de Jesús, esa madera de acacia. Esa misma arca fue recubierta en oro por dentro y por fuera, y esta representa la naturaleza divina de Jesús. Otra figura, el contenido dentro del arca, que eran los 10 mandamientos, el testimonio, que era en el Antiguo Testamento la ley dada por Dios. En el Nuevo Testamento Jesús afirmó haber venido a cumplir la ley. La vara de Aarón dentro del arca también representaba la elección de Dios del sacerdocio y que Dios daba vida a lo muerto. Jesús es el sumo sacerdote escogido y es la resurrección y la vida en el Nuevo Testamento. Y por último, el maná. El maná dado por Dios en el Antiguo Testamento como alimento para el pueblo en el desierto. En el Nuevo Testamento era Jesús dijo ser el pan de vida. Así está, estas se las voy a pasar para que la tengan ahí entre sus apuntes, hermanos. Pues bueno, con esto damos por concluida nuestra lección de hoy, que es la lección número 11, la labor de cuidar el arca del pacto, hermanos. Gracias a Dios, le damos gracias y le pido de favor a mi hermano Esteban Gauna si nos hace favor de despedir en oración, hermano. Claro, pastor. Oramos. Vamos. Señor, amado, te damos gracias. Gracias por esta noche, Señor, que pudimos concluir esta enseñanza, Señor, y aprender en nuestro corazón tu palabra, Señor. De la misma manera en la que hemos aprendido, en la que David, Señor, no consideró tu palabra, Señor. Al querer transportar el arca, al querer transportar, Señor, tu presencia a Israel, Señor, no hizo caso a tu palabra. Nosotros queremos atender a la voz de tu palabra, Señor, atender a la voz de tu Espíritu Santo y poder hacer lo que sea necesario, Señor, para ser agradable delante de tus ojos, Sí, Señor. Padre. Que Sí, tu Padre. presencia nos acompañe siempre, al igual que en esta noche, Señor, trayéndonos, Señor, la luz de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos conocerte más y más cada día, Señor. Gracias por la vida del pastor, síguele dando gracias, Señor, sabiduría para enseñar, y a cada uno de mis hermanos que en esta noche ha prestado tiempo, esfuerzo, Señor, para quedarse hasta estas horas aprendiendo más de ti, Señor. Dale a cada uno sabiduría, Señor, y también añádale gracias, Señor, para poder entender y conocerte más, Señor. Muchas gracias, Padre. Danos buen descanso en esta noche a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues damos por concluida la lección número 11. Recuerden, es la 11 y es el deber de tener el cuidado del arca del pacto. Amén.